Bueno chicos, vamos a alargar entonces con el repaso general integrador. La idea a lo largo de los temas que nosotros hemos visto era, bueno, por una parte, siempre fomentar la lectura del Argente Álvarez directamente, ¿no? Y que se basen siempre en la literatura oficial y por ahí no tanto que nos guiemos de criterios individuales, ¿no? De JTP, ni tampoco de criterios de apuntes. Así que, bueno, siguiendo en esa línea, vamos a largar con lo que son los temas más preguntados y que seguramente vamos a abordar en este primer parcial, ¿sí? Eh, Respecto a factores de riesgo cardiovascular suele ser siempre una pregunta de examen, ¿sí? Parece simple, pero suele estar sí, dentro de los factores de riesgo y sobre todo cuáles son aquellos no modificables, ¿sí? Y cuáles son aquellos factores de riesgo sí modificables, ¿sí? Y bueno, por supuesto, ¿no? No modificables, la edad, el sexo biológico, ¿sí? Es decir, el sexo masculino, recuerden, ¿sí? Factor de riesgo, mientras que el femenino, posmenopáusico, porque ya no tiene la protección de la progesterona, de los estrógenos, etcétera, la protección hormonal la pierde en ese punto, entonces, claro, la mujer posmenopáusica también representa un factor de riesgo no modificable. Por otra parte, bueno, también ¿no? La genética, la cuestión de tener familiares de primer grado que hayan tenido antecedentes de cardiopatías, ¿sí? Y bueno, por supuesto, después los modificables, esto no representa mucha dificultad, pero bueno, siempre hay que saberlos, ¿no? Hay que tenerlos en cuenta. Y por supuesto, no los erradicables, lo que siempre preguntan, ¿no? Históricamente, tabaquismo, sedentarismo, consumo problemático, sí, alcohol. Y la epidemia de hoy en día, ¿no? La malnutrición, ¿sí? Malnutrición es un problema serio en Argentina, ¿no? Muchos pacientes con obesidad. Suele ser pregunta típica. Y bueno, acá como decíamos, ¿no? Un poco de los mismos, más desglosado, más desarrollado. Ahora, bueno, tienen, ya les di el acceso, ¿no? Como decía, a las diapositivas. Así que eso ya lo pueden ir viendo. Em, Algunos de los motivos de consulta, ¿sí? Cardiovasculares menos, no menos frecuente, pero sí, es decir, nosotros tenemos los principales, ¿sí? Que son estos tres grupos que habíamos armado, ¿no? Donde están disnea y edema, el dolor precordial y la cianosis, y la palpitación y el síncope, que son súper preguntas de examen. Pero bueno, teníamos, ¿no? Un resumen por ahí con otros motivos de consulta cardiovascular, ¿no? Por ejemplo, el cansancio, fatiga o debilidad, ¿sí? Tos de origen cardíaco. Esto está muy bueno de que le peguen una leída solamente, digamos, como para entrar un poco, ¿no? En contexto y tenerlos en cuenta y saber, ¿no? Que por ahí son otros motivos de consulta cardiovasculares y menos frecuentes. Bien, bueno, esto tenemos que saberlo siempre, ¿no? Y que también habíamos hablado un poco ayer, ¿no? ¿Qué es incurgitación yugular y cómo se realiza, ¿no? El examen, ¿no? Inspección del cuello con el paciente a 30-45 grados, ¿sí? Que lo que representa es el aumento de la presión venosa central, ¿sí? Que se transmite justamente retrógradamente hasta la vena yugular interna, ¿sí? Que lo habíamos realizado, hicimos la maniobra, ¿no? Con el puño, etcétera, la percusión justo por debajo del reborde costal derecho, ¿no? Y realizamos esa presión hacia adentro y arriba, y bueno, es un marcador clave de insuficiencia cardíaca ya del lado con compromiso del lado derecho, ¿no? Y que también puede ser, ¿no? Manifestación de taponamiento cardíaco o pericarditis constrictiva, digamos, procesos que impidan, digamos, el adecuado funcionamiento y que terminen comprometiendo, ¿no? La cámara derecha, por así decirlo, la cámara sistémica, ¿sí? A nivel orgánico. ¿Cómo se realiza el reflujo hepatoyugular? Presión firme, como decíamos, en hipocondrio derecho durante al menos 10 a 15 segundos, y eso, bueno, justamente lo que hace es desplazar la sangre, ¿no? Hacia vena cava inferior, y es lo que nos puede confirmar cuando ese menisco se desplaza, ¿no? Hacia arriba, y es lo que justamente confirma la ingurgitación venosa de origen cardíaco, ¿sí? Bien, esto les van a preguntar seguramente, chicos. Incurgitación yugular y reflujo hepatoyugular, ¿sí? Son preguntas de examen.
Respecto al choque de la punta, todo suele ser pregunta de examen, ¿sí? Del choque de la punta, las características, cuánto mide, cuándo está desplazado, cómo se mide, dónde está localizado. Esto eh, suele ser súper pregunta de examen, ¿no? Históricamente, recuerden, de 5 a 7 centímetros de la línea external hacia el lado izquierdo, localizado en el quinto espacio intercostal, que ahí justamente está el foco auscultatorio. Recuerden, también tenemos un foco anatómico que está solo un poco por encima, ¿sí? Algunos lo localizan en el cuarto espacio intercostal, el foco anatómico, ¿sí? El choque de la punta, todas las características que tenemos que saber, ¿sí? Que mide hasta 2 centímetros, de lo que dice la literatura. Sin embargo, bueno, hay otra ya pues, específica, ¿no? Hablando de choque de la punta y todas las características, que esto también es re pregunta de examen. Dentro de los latidos en el tórax, ¿sí? Tenemos toda una clase hablando de esto, y bueno, también los hemos visto detalladamente, no uno por uno, también en la clase presencial. Bien, característica del pulso. Todo lo que corresponde también a las características del pulso también son preguntas de examen, así que ya lo vamos a ver también en la respectiva diapo, ¿no? De cada uno de ellos. Respecto a disnea de origen cardiovascular, la clave en la unidad de disnea es justamente diferenciar la disnea de origen cardiovascular de la disnea de origen respiratorio, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que saber sí o sí y que seguramente es pregunta de examen? Esto, la clasificación de la New York Heart, ¿sí? Para grados de disnea. Recuerden, ¿no? El grado 1 que se presenta ante grandes esfuerzos, ¿sí? Correr, subir varios pisos. Grado 2 que se presenta ante esfuerzos moderados, ¿sí? El paciente refiere que caminando a paso normal, ¿sí? Al lado de otras personas siente que se cansa, ¿sí? O subir solamente un piso. Grado 3 y 4, sí, acá ya hablamos de grados más avanzados, ¿no? De disnea. Grado 3, ante esfuerzos ligeros, higienizarse, vestirse, hablar. Y, por supuesto, ¿no? Una disnea de grado 4, que es una disnea en reposo absoluto. Esto, chicos, seguramente les van a preguntar si esto lo tienen que saber sí o sí respecto a la unidad de disnea. Bueno, acá había un gráfico, ¿no? Muy lindo que nos mostraba, ¿no? La cámara de atrás, ¿no? Y cómo es que se va produciendo la resistencia, ¿no? De la transmisión a nivel retrógrado, qué es lo que produce la disnea, bueno, todo esto, si no me equivoco, sí está abordado en el video. Así que bueno, respecto a disnea, no vamos a tener tanta complejidad. Sí quisiera por ahí tratar de extenderme un poco más en los temas que no hemos llegado a abordar en los videos, que sí los vimos en la presencialidad. Y acá, bueno, también, ¿no? Respecto a lo que habíamos hablado, ¿no? Que es la disnea paroxística nocturna. Acá lo teníamos, ¿no? Disnea paroxística nocturna, y la diferencia también con asma cardíaco, ¿sí? Y la disnea paroxística diurna. Y como última instancia, el edema agudo de pulmón, ¿sí? Y si no me equivoco, acá al final había un cuadrito que los comparaba todas. Acá está, sí. Bueno, chicos, saber a grandes rasgos la diferencia, ¿sí? De la disnea paroxística nocturna, del asma cardíaco, ¿sí? Con el edema agudo de pulmón. Que recordemos que el proceso que los produce es el mismo, y que lo que las diferencia, ¿sí? Principalmente, si bien como decíamos hay todo un video de esto y más detallado, pero a grandes rasgos saber, ¿sí? De que representan, digamos, como una escalera de fallo progresivo, ¿no? Es decir, primero se inicia, ¿no? Con una disnea paroxística nocturna, después ya el paciente, cuando está en un proceso a nivel fisiopatológico más evolucionado, ya pasa a asma cardíaco, y bueno, después en una instancia muy avanzada, sí, edema agudo de pulmón, ¿sí? Y saber por ahí qué los caracteriza. Como decimos, esto prácticamente en la práctica ya no se suele ver tanto, ¿sí? Es decir, el paciente no suele llegar, digamos, a una instancia tan grave, pero bueno, tenemos que saber sí las características de esa expectoración, ¿sí? Que es abundante, espumosa, salmonada, que suelen preguntar mucho, ¿sí? ¿No? Como carne lavada, así rosada, y que por ahí lo caracteriza
ese esputo hemoptoico, ¿sí? O un contenido de burbujas. Eso a veces se puede preguntar bastante, más que nada en la práctica, ¿sí? No tanto en el choice. Y bueno, por supuesto, el asma cardíaco, ¿sí? Que se caracteriza más que nada por un proceso sibilante, ¿sí? Y la disnea paroxística nocturna, sí, entonces recuerden que es aquella que despierta al paciente en la noche, ¿sí? El paciente tolera el decúbito y al cabo de 2-3 horas sí se despierta porque le falta el aire y alivia cuando se levanta. Alivia 10-20 minutos al sentarse y colgar las piernas. Justamente porque se retorna ese vector de la gravedad, que acá había un gráfico si no me equivoco, y que eso justamente alivia, ¿no? Alivia nuevamente, dirige todo el flujo hacia abajo, entonces se deja de sobrecargar ese corazón, ¿sí? Que estaba justamente sobrecargado por la reabsorción de los edemas, ¿sí? Y eso alivia un poco la congestión. No hay mucho más respecto a la unidad de disnea, porque hay tanto realmente para preguntar de cardiovascular que a las primeras unidades solamente le van a dedicar seguramente una pregunta, ¿sí? Pero en esa pregunta seguramente van a tratar de englobar, ¿sí? La mayor cantidad de cosas posibles y bueno, dentro de eso, bueno, puede estar, ¿no? Dentro de las opciones, ¿no? ¿Qué es platipnea? ¿Qué es trepopnea? Por supuesto tienen que saber, ¿no? Recuerden que la platipnea era aquella disnea que agravaba cuando el paciente estaba sentado o de pie y que por otra parte aliviaba cuando el paciente adoptaba la posición de decúbito. ¿Por qué se produce? Bueno, justamente porque hay shunts gravitacionales en el pulmón, ¿sí? Nunca les van a preguntar, digamos, por qué se produce, pero justamente lo que pasa es que cuando uno toma la postura de sentado o de pie, el diafragma tiende a descender, entonces esos shunts de cierta manera se estiran, entonces aumenta acá la necesidad metabólica y el paciente necesita justamente más esfuerzo a nivel metabólico para compensar esa falta de aire que tiene. Entonces, bueno, cuando se acuesta, ¿sí? Toma la posición de nuevo en decúbito, ese diafragma, ¿sí? Que había descendido, bueno, vuelve a ascender, ¿sí? Vuelve a ascender, entonces eso justamente alivia, ¿no? Porque digamos como que estos shunts que estaban acá produciéndose vuelven, digamos, a estar como más, por así decirlo, no vuelven a estar más horizontalizados y eso hace que el paciente pueda volver a respirar de nuevo, ¿sí? Trepopnea, ¿sí? Aquella que se presenta el paciente que suele tener, ¿no? Derrame pleural y recuerden, ¿no? Al principio se acuesta, el principio del derrame sí prefiere recostarse sobre el lado sano y después cuando el derrame ya está muy avanzado el paciente ya se recuesta sobre el lado afectado, ¿sí? Trepopnea, entonces recuerden, se presenta ante derrame pleural. Bueno, y nosotros lo que habíamos comentado, ¿no? En esta unidad es que nosotros tenemos, por lo general el paciente, ¿no? Es quien refiere la falta de aire y nosotros tenemos formas por ahí de objetivar, ¿no? Ese síntoma subjetivo que el paciente refiere y lo que seguramente les van a preguntar son los patrones de respiración, ¿sí? Que ya los habíamos visto un poco en la primera parte, pero dentro de patrones de respiración tienen que saber sí o sí, por lo menos los tres principales, ¿sí? Cheyne-Stokes, Biot y respiración de Kussmaul, ¿sí? Entonces recuerden, ¿sí? La de Cheyne-Stokes, ¿sí? Que se producía un pico creciente y luego decreciente, ¿no? Un periodo de apnea en el que justamente lo que empezaba a producir esto era que cuando nosotros aumentábamos la sensibilidad, ¿sí? Al dióxido de carbono, el paciente siente la necesidad de respirar, entonces, bueno, incrementa la concentración de oxígeno, digamos, hasta que siente que en un punto ya tiene suficiente oxígeno, luego la disminuye, porque, bueno, como decíamos, el cerebro entiende que ya tiene suficiente oxígeno, entonces, bueno, por un mecanismo empieza a disminuirlo, ¿sí? Hasta que en este punto, cuando estamos bien en lo más alto, ha disminuido mucho la concentración de dióxido de carbono, entonces decimos, che, bueno, ya tenemos mucho oxígeno, empecemos a disminuir, pero decimos que cuando llegamos a la parte baja, el dióxido de carbono, claro, justamente está bajo porque tenemos mucho oxígeno, ¿sí? Pero cuando nosotros empezamos, ¿sí? El periodo de apnea, que es variable, de 10 a 30 segundos, recuerden el Cheyne-Stokes, y por eso se denomina también cicloapnea, alterna en ciclos. Cuando empieza este periodo justamente incrementa nuevamente, ¿no? La presión de dióxido de carbono y eso desencadena nuevamente el ciclo, etc. Y bueno, por supuesto acá está descrito, ¿no? Todo también muy bien el proceso, pero básicamente se debe a eso, ¿sí? A una mayor sensibilidad al dióxido de carbono, el paciente hiperventila y luego, bueno, los niveles llegan tan bajos que eso empieza a aumentar nuevamente. ¿Sí? Cheyne-Stokes seguro es pregunta de examen.
Kussmaul también, y tienen que saber las características, ¿sí? En qué patología se presenta, ¿sí? Recuerden, Kussmaul es justamente la acidótica de Kussmaul porque se puede presentar en la patología cetoacidosis diabética, ¿sí? Las características tienen que saber sí o sí. Sí, bueno, la de Biot que es una de las más peligrosas de las tres. ¿Sí? Acá no hay un ritmo creciente y decreciente, sino de que bueno, son picos de distinta amplitud. ¿Sí? Y que esto ya nos habla más bien de una lesión en el centro neumotáxico subapnéutico, por supuesto previo al paro respiratorio. Respiración de Biot, recuerden, de las más severas de las tres y que se puede presentar y que por ahí les pueden llevar a preguntar bastante, ¿no? Porque está dentro del síndrome meningio, ¿sí? De la meningitis y también de la hipertensión endocraniana. Y bueno, de entre los signos de dificultad respiratoria, lo que habíamos visto un poco, ¿no? El aleteo nasal, ¿sí? El tiraje, la utilización de la musculatura accesoria a la ventilación. Eso reconocer más que nada en la clínica. Lo que habíamos comentado, trepomnea, ¿qué es? Platimnea, ¿qué es? Saber esas definiciones, ¿sí? Ortopnea, ¿sí? El paciente que está obligado a dormir sentado, ¿sí? El paciente no tolera el decúbito, recuerden la ortopnea. Disnea paroxística nocturno sí lo toleran, pero se levanta al cabo de 2 a 3 horas, ¿sí? Trepomnea, decúbito lateral, ¿sí? Platimnea, la que aparece al ponerse de pie, ¿sí? Y bueno, las diferencias, ¿no? Como decíamos, entre la disnea de tipo cardíaca versus la pulmonar, esto lo tienen que saber bien, ¿sí? Cardíaca, recuerden, es más bien vespertina y sí, que empeora al final del día justamente por la congestión acumulada, mientras que la pulmonar suele ser más bien del despertar, ¿sí? Por hipoxemia nocturna que se produce. En la cardíaca no tolera el decúbito, ¿sí? La pulmonar sí. Y bueno, acá un poco lo que habíamos puesto, ¿no? Dentro de la disnea y a qué patología nos puede llevar, ¿no? De qué patología se puede tratar realmente, ¿no? No a qué nos puede llevar. Los grados. Y bueno, como es la disnea en alguna de las valvulopatías, ¿sí? En la estenosis mitral, en la insuficiencia, en la estenosis aórtica. Y recuerden que valvulopatías es el tema, ¿sí? Más preguntado, junto con cardiopatía isquémica. Bien. Respecto al edema de tipo cardiovascular, tienen que saber las características del edema cardiovascular, ¿sí? Que esto también les aseguro que puede llegar a ser, ¿no? Una pregunta de examen, ¿sí? Tienen que saber que el edema cardiovascular, a diferencia de los otros, los habíamos visto, bueno, por supuesto no más detallado todos los otros, pero ahora solo tenemos que saber esto, ¿sí? Que es un edema frío, que es cianótico, ¿sí? La textura de la piel es más bien como piel de naranja, ¿sí? Características del edema cardiovascular, lo tienen que saber, chicos. Eso lo tienen que saber. ¿Sí? Bueno, más de las características del edema cardiovascular, ¿no? De las diferencias por ahí, ¿no? Con el edema renal, que decíamos que el edema renal es más bien de localización palpebral, ¿sí? Que hay un borramiento de los surcos faciales, que es más bien de predominio matutino, ¿sí? Que la temperatura más bien está normal, y que la coloración del renal es más bien pálido, ¿sí? Por otra parte, decíamos que el edema de tipo cardíaco sí es más bien frío, ¿sí? De coloración azulada o cianótico, ¿sí? Y por supuesto no compromete la parte facial, ¿sí? Y que es de gravedad dependiente, ¿sí? A medida que el paciente deambula y realiza sus actividades se va acumulando y va progresando a lo largo del día. Un poco más de las diferencias, ¿no? Edema cardíaco versus venoso, renal, ¿sí? Y también el producido, ¿no? Como reacción adversa a algunos fármacos. Y vamos a lo que suele ser dentro de motivos de consulta, el motivo de consulta más preguntado por lejos, ¿sí? Es el dolor de tipo cardiovascular. Y que, bueno, nosotros llegamos a ver bueno, lo más importante, ¿no? Respecto al dolor de tipo cardiovascular, ¿no? Que recuerden quién lo describió, fue el doctor
Heberden justamente, y el que nos comentaba de que la asociación típica del dolor de tipo cardiovascular es que es relacionado al esfuerzo, ¿sí? Y nosotros tenemos que saber que si ese dolor justamente, ¿no?, es producido por un proceso isquémico, y bueno, podemos hablar, ¿no?, de que se puede llegar a tratar, ¿no?, de una angina, como decíamos, ¿no?, que es sinónimo de la etimología, ¿no?, la palabra de dónde venía, ¿no?, de estrangulamiento, estrechez, y recuerden angor, que era angustia, ¿sí? Y que nos habla, ¿no?, cuando es un proceso isquémico, puede tratarse, ¿no?, un proceso anginoso, ¿sí?, o un infarto, o puede tratarse también, ¿sí?, vía isquémica, como habíamos nombrado un poco ayer, ¿no?, que puede responder más bien a nivel periférico, ¿sí?, la claudicación de tipo intermitente, ¿sí?, acá está el paciente, ¿no?, que le dicen, ¿no?, el mirador de vidriera, que ya lo vamos a ver también. Sí, que bueno, por supuesto, el dolor torácico también puede ser de otro tipo, y la clave acá es diferenciar, ¿no?, el dolor torácico isquémico, que es el de gravedad severa, ¿sí?, que nosotros tenemos que tratar y actuar rápido, por ahí, ¿no?, con alguna causa no isquémica, ¿no?, y que responde más bien a procesos inflamatorios, ¿sí?, o procesos mecánicos, que, ojo, ¿sí?, sí se trata, digamos, de procesos que haya que tratar, ¿sí?, y por otra parte, más bien, ¿no?, de causa funcional, ¿no?, precordalgias, que bueno, estos hay que abordarlos de manera distinta, ¿no? Acá sí también tenemos que actuar rápido, sobre todo, ¿no?, en la disección aórtica, no también dependiendo del grado de disección que se haya producido. Y bueno, y lo que decíamos, bueno, ¿por qué se produce el dolor de tipo isquémico? Bueno, justamente porque el aporte, ¿sí?, no es suficiente, ¿sí?, de acuerdo a la demanda. Es decir, el paciente demanda por ahí, ¿no?, un mayor aporte de oxígeno, no lo puede hacer. ¿Y cuál era la principal causa? Recuerden, la patología aterosclerótica, ¿sí? Entonces el paciente por ahí, al realizar algún esfuerzo, ¿sí?, necesita justamente incrementar esa frecuencia cardíaca, ¿sí? Y cuando ese vaso, por ejemplo, está estenosado, como habíamos dicho, ¿no?, por algún proceso de tipo aterosclerótico, bueno, ese aporte no puede realizarse correctamente, entonces justamente disminuye, ¿sí?, del otro lado la demanda de oxígeno, y eso es lo que desencadena dolor, ¿sí? La falta de oxígeno es lo que desencadena el dolor. Entonces tenemos ciertos disparadores biológicos, ¿sí? ¿Cuál puede ser? Bueno, el esfuerzo, el estrés emocional intenso, como habíamos mencionado un poco, ¿no? También el frío, es decir, todo lo que por ahí requiere un esfuerzo metabólico, ¿no?, más fuerte. Y bueno, y cómo es la resolución, ¿sí?, de este dolor de tipo isquémico. Bueno, suele calmar cuando el paciente cesa la actividad, o sea, calma con el reposo, ¿sí? Calma con el reposo, entre 2 a 5 minutos de reposo, ¿sí?, y el paciente puede seguir, ¿sí?, con su actividad convencional. Muchas veces el paciente puede tener enmascarado este síntoma, ¿no?, en caso de que sea un paciente, por ejemplo, que se comporta, digamos, y que realiza sus actividades dentro de la vida diaria, pero que, por ejemplo, en cada cuadra él ya para, digamos, a descansar, porque para, por ejemplo, para esperar un semáforo, etc. Entonces, bueno, puede pasar en algunos casos de que ese síntoma quede por ahí enmascarado, ¿no?, en esos casos. Un paciente que realice reposo de vez en cuando, ¿sí? Pero por ahí sí se exacerba cuando nosotros hacemos que el paciente realice ejercicio, ¿sí?, de manera constante. Características del dolor isquémico, esto es pregunta clásica de examen. Esto yo les aseguro que les van a preguntar, ¿sí?, tanto en el choice, ¿sí?, como en el examen oral, les preguntan cómo es el dolor del infarto agudo de miocardio. Tienen que saber todas las características que hemos visto ayer, ¿sí? Y las tienen que describir bien, ¿sí? Que recuerden, constrictivo u opresivo, ¿sí? Después ya vamos a ver las diferencias que también tienen que conocer, ¿no?, respecto a los otros tipos de dolores anginosos, pero el típico y el que siempre les van a preguntar, causa número 1 de mortalidad a nivel mundial, ¿sí?, es cómo es el dolor del infarto agudo miocardio, ¿sí?, con cada una de sus características, ¿sí? También la irradiación, recuerden, propagación, ¿sí?, al borde cubital, ¿sí?, del brazo izquierdo, ¿sí?, incluyendo dedos anular y meñique, ¿sí?, la mandíbula, la base del cuello, ¿sí? No se modifica con los cambios de postura, ¿sí? La localización, ¿sí?, es retroesternal pura en el 70% de los casos, ¿sí?, en la zona de la corbata. Me dicen rara vez es apexiana, ¿sí?, raro es apexiano, que es bien opresivo, siente como si lo estuviera pisando un elefante, ¿sí?, siente que le aprieta el pecho, ¿sí?, se agarra, tiene el signo de Levin, que ya lo vamos a ver, puse una imagen acá, ¿sí?
Bien, no se modifica con cambios posturales y bueno, después tenemos una irradiación que se denomina de Liebman, ¿sí? Que esto es más bien cuando la irradiación se produce hacia el otro lado, ¿sí? Hacia el brazo derecho, ¿sí? Es muy rara, pero sí es bastante específica, ¿sí? Em, la regla de oro del tiempo, habíamos comentado, es aquel periodo de alarma de Galabardín, que por supuesto inicia desde que empieza ese dolor y este, nosotros tenemos que encender todas las alarmas cuando ese dolor supera los 30 minutos, ¿sí? Porque eso es lo que empieza a marcar justamente el umbral, es decir, el límite entre un proceso isquémico y por supuesto no un daño de tipo irreversible, ¿sí? Así que este tiempo es clave y periodo de alarma de Galabardín es seguramente, ¿no? Pregunta de examen. Em, Cuando se ha superado este tiempo, bueno, ya la respuesta a nitratos ya suele ser escasa o nula antes de los 30 minutos y en caso de que se trate, ¿no?, una angina típica de Heberden, bueno, suele responder a nitratos. Eh, y algo característico del dolor de tipo cardíaco, ¿sí? El angor cardíaco o de la angina cardiovascular, es de que suele acompañarse de un fuerte cortejo vegetativo y eso nos ayuda mucho por ahí a diferenciar, ¿no?, otro tipo de patologías, más bien digestivas o respiratorias, ¿sí? Como habíamos dicho, una neumonía de base izquierda, ¿sí? O quizá alguna gastritis, como habíamos comentado, en una epigastralgia, y cualquier otro proceso también localizado, ¿sí?, a nivel del abdomen, ¿sí?, una pancreatitis, una apendicitis en su etapa inicial, ¿sí? Eh, el dolor, ¿sí?, del angor, ¿sí?, el dolor del infarto de miocardio, el dolor de tipo isquémico, suele acompañarse, como decíamos, con un fuerte cortejo vegetativo, ¿sí?, sudoración, náuseas, angustias, ¿sí? Bueno, y acá lo que hemos comentado un poco, ¿no? ¿Sí? Angina típica de esfuerzo de 2 a 5 minutos, resuelve rápidamente con el reposo o con nitratos y ya cuando supera los 30 minutos nosotros podemos sospechar fuertemente, ¿no?, de que hablamos ya de un proceso de lesión de tipo irreversible, ¿no?, la necrosis en todos los casos. Habíamos nombrado un poco, ¿no?, que es la bloquepnea, ¿sí? Recuerden, es aquella disnea que siente el paciente que se le cierra el pecho, ¿sí?, respiración bloqueada, ¿sí?, o disnea repentina desproporcionada al esfuerzo, ¿sí? Bien, ya vamos a ver la diferencia entre síncope y hipotimia, que preguntan también bastante. Y acá la que suelen preguntar siempre, ¿sí?, es la angina típica, la de quien ha descrito este dolor de tipo isquémico, ¿sí?, que es la de Heberden, que así se llama, ¿sí? Es la típica y es el mecanismo que habíamos dicho, ¿sí?, cuando el aporte de oxígeno, digamos, no logra satisfacer, ¿no?, aquella demanda metabólica, ¿sí?, aquella demanda metabólica, como decíamos, que puede ser o un esfuerzo físico o que el paciente haya realizado una ingesta copiosa de alimentos o el frío, ¿sí?, todo lo que represente realmente, ¿no?, un incremento a nivel metabólico del esfuerzo metabólico puede desencadenar este dolor, ¿sí? Esto es la angina de Heberden, ¿sí? Y dentro de las variantes dinámicas justamente de este tipo de angina tenemos acá la del despertar y la del primer esfuerzo. La del despertar, sí, habíamos dicho pequeños esfuerzos, sí, como higienizarse, vestirse, y mientras que la del primer esfuerzo, como decíamos, aparece por otra parte cuando se realiza una primera actividad física del día, es decir, este paciente puede higienizarse bien, etcétera, pero ante esfuerzos de mayor magnitud, ¿no?, como por ejemplo ir al trabajo, se desencadena, ¿sí? Y bueno, acá las teníamos a ambas, ¿sí?, comparadas, las variantes, ¿sí?, en qué momento del día aparecen, bueno, cuál es el gatillo, como decíamos, el mecanismo primario, ¿sí?, cuál es el mecanismo de alivio posterior, ¿sí? Esto también le van a preguntar seguramente, ¿sí?, la angina del decúbito o de Vázquez, ¿sí? Que es más bien una manifestación de insuficiencia cardíaca, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa acá? Bueno, yo les había puesto, ¿no?, que es muy similar al proceso que ocurre en la disnea paroxística nocturna. Acá el paciente, cuando adopta el decúbito, se reabsorben los edemas y se produce una expansión abrupta de la volemia sistémica, es decir, ese corazón tiene que trabajar mucho más de lo que está acostumbrado. Entonces, bueno,
aumenta ese retorno venoso y el volumen de llenado diastólico, lo cual incrementa el trabajo cardíaco, ¿sí? Superando justamente el límite que puede tolerar aquel miocardio, lo cual desencadena una isquemia secundaria. Entonces ese dolor es lo que despierta al paciente y bueno, y justamente también muy similar a lo que pasa en la disnea paroxística nocturna, este paciente alivia cuando se sienta en la cama, ¿sí? Porque bueno, se retorna el vector de gravedad y eso alivia los síntomas. Después tenemos otro tipo de angina que también suelen preguntar, es decir, todas las anginas son preguntas de examen, ¿sí? Angina de reposo, que se produce, bueno, acá más que nada, ¿no? Por un accidente de placa, ¿sí? Proceso de daño a nivel del endotelio vascular, ¿sí? Que va de a poco, ¿no? Generando esta placa de ateromatosis, ¿no? Que va creciendo y que en algún punto, ¿sí? Por algún proceso puede desprenderse, ¿sí? Un proceso, por ejemplo, de hipertensión arterial puede desprender estas placas, ¿sí? Y generar justamente un émbolo que viaje por sangre, ¿no? Y que obstruya, ¿sí? La angina de reposo, como decíamos, bueno, justamente se puede producir, como el mismo nombre lo dice, ¿no? El paciente que está justamente en reposo y se produce, bueno, justamente una disrupción, ¿sí? Y una hemorragia de la capa íntima, generalmente vinculada, como habíamos dicho un poco, ¿no? A procesos de tipo inflamatorio, ¿sí? Hay algunas hipótesis que lo vinculan, ¿no? A infecciones este, por, este, por los microorganismos estos que producen la neumonía, ¿sí? O el Helicobacter pylori, o también, digamos, una trombosis activa de una placa, ¿sí? Que, bueno, justamente ya está vulnerable y que ha progresado. Y por supuesto también la variante de Prinzmetal, que también suele ser preguntada, así también se llama paradójica, ¿sí? Angina paradójica, ¿sí? O de Prinzmetal, que bueno, es la que aparece en el reposo absoluto, ¿sí? Frecuentemente nocturno, pero el resto del día el paciente tolera esfuerzos, incluso esfuerzos intensos, sin mayor signo de sintomatología. Bueno, ¿y por qué se produce? Acá recuerden que era por un espasmo coronario, y que cuando nosotros realizamos los estudios, bueno, justamente estas coronarias están, en los estudios están aparentemente normales, ¿sí? Acá se ha producido un espasmo coronario y es justamente lo que ha desencadenado ese dolor, ¿sí? Las 4 formas anginosas son lo que suelen preguntar siempre, ¿sí? G-Gardner de esfuerzo, del decúbito de Vázquez, ¿sí? La de reposo y la de Prinzmetal, ¿sí? Bien. Y acá un poco cómo diferenciar, ¿no? Habíamos hablado de que una epigastralgia puede ser una manifestación más bien de pacientes diabéticos, ¿sí? O de mujeres. Y bueno, si en el caso que nosotros no dispongamos, ¿no? De un electrocardiograma, porque claro, la conducta inmediata, ¿no? Para diferenciar por ahí una epigastralgia de origen isquémico de una de origen digestivo, es realizar, ¿no? El electrocardiograma, ¿no? La curva de troponina. En el caso de que no la tengamos, bueno, recordemos que el isquémico se desencadena ante un esfuerzo, estrés emocional o que aparece, ¿no? En reposo o que despierta al paciente, mientras que la epigastralgia, por otra parte, se produce por una ingesta de comida copiosa, ayuno prolongado, ¿sí? De alimentos picantes. Recuerden que el de origen isquémico suele tener, ¿sí? Los síntomas asociados, ¿sí? La sudoración fría, las náuseas, la disnea, mientras que en la epigastralgia, ¿sí? El paciente puede tener más bien este ardor a nivel abdominal, ¿sí? Que es la pirosis, puede tener eructos, ¿sí? O no, ¿sí? Y que por ahí mejora, ¿no? Parcialmente con antiácidos. A la palpación, justamente, si se trata de origen isquémico, el abdomen no duele, mientras que en la epigastralgia sí, puede, dependiendo, ¿no? De la causa, puede doler a la palpación, y que es más frecuente, ¿no? La presentación en mujeres, como habíamos dicho, posmenopáusicos o diabéticos ancianos, ¿sí? Mientras que la epigastralgia sí se puede presentar a cualquier edad y también puede estar relacionado, ¿no? Consumo de AINES o alcohol. Bueno, causas de dolor, la causa más frecuente, si esto puede estar, ¿sí? Dentro de las opciones, causa más frecuente, si de dolor de tipo isquémico cardiovascular, recuerden, ¿no? El proceso de aterosclerosis. Por supuesto hay muchas más, ¿no? Pero lo que más le van a preguntar es esta causa más frecuente.
Y después, bueno, algunas características, ¿sí? Por ahí del dolor de tipo pericárdico y el dolor de la disección aórtica, que suele estar asociado, ¿sí? Al dolor isquémico y como diferencial, y les preguntan, ¿no? ¿Cómo es el dolor de tipo pericárdico? ¿Sí? El dolor de tipo pericárdico es más bien central, ¿sí? Con irradiación frénica, es decir, irradia hacia, porque compromete, ¿no? En parte, no lo compromete directamente, pero sí por una cuestión de espacio, sí, al diafragma. Y es lo que muchas veces produce que el dolor de tipo pericárdico se agrave cuando el paciente tose, ¿sí? O agrava cuando nosotros le pedimos que realice una inspiración profunda, ¿sí? Y que se modifica con los cambios posturales, ¿sí? ¿Y cuál es el cambio postural que realiza el paciente con dolor pericárdico? Bueno, se inclina hacia adelante porque eso alivia un poco su signo de sintomatología. Por otra parte, el dolor de la disección aórtica, ¿sí? Es a medida que cuando aparece el dolor, ¿sí? Es de máxima intensidad, ¿sí? Y el carácter del dolor es más bien desgarrante, es decir, el paciente siente que algo se le está rompiendo por dentro, lo dice. Sí, bueno, ¿cuál es la clave? Que este dolor es migratorio, ¿sí? En la parte póstero inferior y que justamente migra hacia la zona dorsolumbar, siguiendo el avance, ¿no? De esa disección de las hojas. Entonces decíamos, ¿no? Esto le van a preguntar, ¿no? Seguramente cómo es el dolor de la pericarditis, ¿sí? Entonces recuerden, la pericarditis es una enfermedad que se origina por procesos justamente inflamatorios que comprometen el pericardio y en especial la porción anterior, ¿no? De su hoja parietal. Y cómo es el carácter de ese dolor, es más bien urente, ¿sí? O quemante, puede ser también lancinante, ¿sí? Siente como que lo atraviesa una lanza, o más bien gravativo, ¿sí? El desarrollo de la pericarditis es más bien lento y progresivo. Recuerden que tiene la irradiación frénica, ¿sí? Que puede irradiar también al cuello, ¿sí? Parte interna de las fosas supraclaviculares y de las bases pulmonares. Y que aumenta, ¿sí? Con los movimientos respiratorios, con la tos, la deglución, y que por ahí se atenúa con algunos cambios posicionales, ¿no? El paciente se inclina hacia adelante en posición incluso, ¿no? De plegaria mahometana, y eso también alivia la signosintomatología. Por otra parte, la disección de aorta puede aparecer como diferencial también después de algún esfuerzo muscular intenso. Por ejemplo, mujeres que han estado, ¿no? En trabajo de parto, ¿sí? Han realizado un esfuerzo intenso, ¿no? La mujer justamente está, ¿sí? Atravesando por el trabajo de parto y bueno, puede justamente producir este desgarro, ¿sí? De la túnica media, ¿sí? Que ahí lo vamos a ver, y es lo que determina, ¿no? La aparición del aneurisma disecante de aorta, ¿sí? O disección de aorta, que no es un aneurisma verdadero, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa con este dolor? Como decía, es de inicio repentino, alcanza el acné o el punto más alto, ¿sí? Inmediatamente, ¿sí? A diferencia de la angina, que es más bien un proceso gradual. Es también lancinante, pero la característica es que es desgarrante, puede ser también terebrante, ¿sí? Siente como que están taladrando al paciente. Se puede desplazar, ¿sí? Ese dolor hacia la espalda y zona lumbar, siguiendo el trayecto aórtico. Y dentro de los signos físicos asociados que suele tener, ¿sí? El aneurisma disecante de aorta, pues suele tener asimetría de pulso. Nosotros tomamos ambos pulsos radiales del paciente y vamos a ver de que no son sincrónicos, ¿sí? Hay una asimetría en los pulsos. Puede tener hemiparesia, ¿sí? Y puede tener también el soplo de la insuficiencia aórtica, en especial, ¿no? En el tipo A de Stanford. Ojo que disección aórtica lo estoy desarrollando un poco porque suele ser, ¿no? Suele estar dentro de por lo menos una pregunta así, como diferencial, ¿no? Junto con pericarditis y disección aórtica y el dolor de tipo isquémico suelen tomarse así en conjunto. Así que bueno, sepan de que la disección aorta, esto es una aorta normal, ¿no? Donde nosotros tenemos una túnica íntima, ¿sí? Que es la más interna, ¿sí? Del endotelio, del vaso, ¿sí? Esto sería la luz del vaso, ¿no? Una túnica media, músculo liso, ¿sí? Y una túnica externa, ¿sí? O adventicia. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, cuando el paciente realiza un gran esfuerzo, como habíamos dicho, ¿no? La paciente que está en trabajo de parto, bueno, esta túnica la túnica íntima sí puede desgarrarse y empieza
a fluir sangre, ¿sí? Hacia la media. Entonces la sangre se va localizando, ¿sí? Entre estas dos túnicas y se empieza a formar, ¿sí? Con el tiempo esta falsa luz, ¿sí? Y esta falsa luz se va formando y va progresando, ¿sí? Y acá adentro se empieza también a formar, ¿no? Por supuesto, un flujo de tipo turbulento, y lo cual predispone, ¿sí? Predispone a la formación de trombos. Entonces es un problema, ¿sí? Porque pueden impactar, ¿no? Pueden impactar en miembros inferiores, pueden impactar en pulmón, así que tenemos que tener cuidado con la disección de aorta. Realmente lo que he visto, que suelen preguntar, sí, por ahí son los tipos dentro de la clasificación, ¿sí? Si bien nosotros tenemos la clasificación más sencilla, sí, es la de Stanford, donde nosotros básicamente tenemos el tipo A y el tipo B. Y no se hacen mucho lío, porque en Stanford directamente lo que se preguntan es, ¿está comprometida la aorta ascendente, sí o no? Bueno, si sí está comprometida la aorta ascendente, entonces es un Stanford tipo A y listo, no se hacen lío. ¿Sí? Si no está comprometida la aorta ascendente, ¿sí? Porque bueno, recuerden en la aorta, ¿no? Nosotros tenemos, ¿no? Un tramo ascendente, y bueno, después ya está el tramo descendente de la aorta, así a grandes rasgos, pero si no está comprometida, ¿sí? La aorta ascendente, ¿sí? Entonces directamente es un Stanford tipo B, ¿sí? No se hacen problemas, suele ser pregunta de examen. Después sí tenemos una clasificación de Bakkey, sí, que por ahí es un poco más específica, ¿no? Y nos dice, ¿no? En qué parte mucho más específica se suele localizar, pero nosotros a grandes rasgos tenemos que saber que la clasificación de Stanford tipo A engloba, ¿sí? A los estadios de Bakkey tipo 1 y 2. Mientras que la tipo B, sí, que como decíamos no compromete a la aorta ascendente, la tipo B, ¿sí? Abarca lo que sería el estado de Bakkey, la clasificación de Bakkey, perdón, tipo 3. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, que como decíamos, Stanford A y de Bakkey 1 y 2 son quirúrgicas, ¿sí? Esto se opera, esto va a cirugía urgente, mientras que Stanford B, ¿sí? O de Bakkey 3 puede ser, ¿no? De manejo médico, puede ser de manejo médico, se puede limitar, pero a largo plazo sí puede evolucionar también y comprometer la aorta ascendente, entonces esto requiere por ahí un manejo muy estricto, ¿sí? Y seguirlo de cerca. Eso a grandes rasgos, y porque he visto que lo preguntan, he visto que lo preguntan. Y como decíamos, bueno, la clasificación de Bakkey, en Stanford no hay muchas dudas, ¿sí? Recuerden, tipo A involucra la aorta ascendente, tipo B no la involucra, ¿sí? Y ahora sí, en de Bakkey, chicos, en de Bakkey tienen que saber que el tipo 1 nos habla en qué punto de la anatomía tridimensional de la aorta está localizado ese flujo de falsa luz que se forma. Bueno, en la tipo 1 el desgarro de la íntima se origina en la aorta ascendente, pero la disección progresa de forma masiva, ¿sí? Cruza todo el callado de la aorta y se extiende, ¿sí? Hasta la aorta descendente, Bakkey 1, ¿sí? Se inicia en la íntima y se extiende a toda la aorta descendente, incluso a veces llegando hasta las ilíacas, ¿sí? La tipo 2, por otra parte, como decimos, se origina también el ascendente, ¿sí? Se origina en la aorta ascendente, pero se queda confinado, ¿sí? El tipo 2 se queda confinado en la aorta ascendente y no avanza más allá del tronco brachiocefálico, ¿sí? Es más frecuente en pacientes jóvenes con trastorno del tejido conectivo como síndrome de Marfan, mientras que, como decíamos, el Bakkey tipo 3, ¿sí? O Stanford B, no compromete la aorta ascendente, ¿sí? Entonces más bien se origina en la aorta abdominal o descendente, ¿sí? Y por lo general ya posterior a la subclavia izquierda, ¿sí? Posterior, ¿sí? A la subclavia izquierda, ven que acá no la compromete, ¿sí? En este punto, y que progresa de manera distal, ¿sí? Y de acá lo que tenemos que saber es que de Bakkey por ahí se divide en un tipo 3A, ¿sí? Y en un tipo 3B, y que en realidad es muy sencillo, ¿sí? El 3A se limita solo a la aorta torácica, es decir, no sobrepasa el diafragma, ¿sí? Esto sería el diafragma, esta línea de acá, ¿sí? Es el diafragma, no sobrepasa el diafragma, el tipo 3A, recuerden estos serían de manejo médico 100%, mientras que la tipo 3B sí sobrepasa el diafragma, cruza el diafragma y involucra a la aorta abdominal, ¿sí? Así que estos serían la clasificación de Stanford. Recuerden, Stanford es muy sencillo, ¿sí? Es más bien quirúrgica. Tipo A, cuando compromete la aorta ascendente, ¿sí? Tipo B, cuando no la compromete, ¿sí? Y acá
recuerden, era si más bien se mantiene a nivel torácico, ¿sí? Es decir, supradiafragmática, o si más bien compromete ya, ¿no?, a la aorta abdominal, ¿sí? Supra e infradiafragmático. Baquet, tipo 3. Bueno, y hablando también un poco de los diferenciales del dolor de tipo isquémico, también tenemos, ¿no?, las precordalgias. Las precordalgias, que son dolores, ¿sí?, a nivel justamente de las costillas. El paciente lo señala con un solo dedo, ¿sí?, lo localiza y generalmente lo señala justamente en el área del ápex, ¿sí?, y que dura breves segundos y que por ahí desaparecen con la actividad, ¿sí?, más bien asociado, ¿no?, a estados de ansiedad. ¿Cómo son estas precordalgias? Como decimos, sí, la señala con el dedo, más bien, ¿no?, en la zona del ápex, ¿sí? Es un dolor más bien punzante, ¿sí?, señalado con la punta del dedo, nunca en garra, porque recuerden, en garra es más bien el isquémico, que lo vamos a ver, signo de Levin. Es más bien breve, ¿sí?, sordo, e incluso puede ser prolongado, ¿no?, durante varias horas, y que el paciente aparece en reposo, suele ceder incluso, ¿no?, cuando realiza alguna actividad o cuando el paciente se distrae, ¿no? ¿Y cuál es el mecanismo que produce este tipo de dolor de las precordalgias? Bueno, uno de ellos es el ataque de pánico, ¿sí? Justamente porque la hiperventilación que se produce es la que va generando una alcalosis respiratoria, y eso produce o induce a una hipocalcemia, lo cual resulta en una contractura de los músculos torácicos, ¿sí? Incluso en algunos casos, ¿no?, de precoldagia y de hiperventilación muy severa, el paciente puede llegar a perder la conciencia, simulando incluso, ¿no?, hasta una convulsión de tipo tónico, y que después evoluciona a no tener el componente clónico. Así que en casos muy severos, ¿no?, puede darse, así que ojo con ese diferencial. Sí tiene una disnea más bien de tipo suspirosa, ¿sí? El paciente suspira y además puede tener, ¿no?, parestesias a nivel distal. Y acá están comparados, ¿sí?, todos los tipos de dolor torácico, ¿sí? Diferenciales de dolor torácico, como había dicho, suele preguntar bastante, ¿sí? Sobre todo pericarditis, disección de aorta, ¿sí?, los grados de la disección, Stanford y de Backey, tienen que saber. Y esto es típico, pregunta de examen, ¿sí?, como es el dolor de tipo anginoso, el infarto agudo de miocardio. Y bueno, acá los tenemos, ¿no?, un poco a los tres, ¿sí?, el diferencial clave, ¿sí?, cómo es, ¿sí?, el dolor isquémico, el pericárdico, el de la disección aórtica y de las precordalgias simples, ¿sí? Recuerden, acá es el mecanismo típico, ¿sí?, desbalance entre oferta y demanda miocárdica de oxígeno. Y el signo de Levin. Signo de Levin, por supuesto, pregunta de examen, ¿sí? Gesto clínico universal en que la persona coloca el puño cerrado sobre el centro del pecho para describir o indicar dolor torácico. Es un indicador clave y altamente específico, ¿no?, para una isquemia, a favor de una isquemia de tipo miocárdica, ¿sí? Y bueno, ¿en qué consiste? El paciente cierra el puño, presiona firmemente contra el esternón y refleja una sensación de compresión o presión o de peso asfixiante, y a menudo, como decíamos, se extiende a brazo izquierdo, cuello, mandíbula y espalda. Esto es súper pregunta de examen también, ¿sí? Y nosotros nunca debemos subestimar un dolor precordial, ¿sí? Como regla general, todo dolor torácico opresivo, y especialmente si se acompaña de disnea, como habíamos mencionado un poco ayer, y además de síntomas como sudoración o mareo, debe considerarse de origen isquémico u orgánico potencialmente letal hasta que se demuestre lo contrario, ¿sí? Nunca subestimemos un dolor precordial. Por otra parte, habíamos hablado también un poco, sí, digamos, ¿ya se está por cortar? Sí, Ah, quedan bueno, 2 minutos, ¿no? dale, ahí mando otro. Gracias.